hígado y vesícula biliar. Vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio de almacenamiento que permite que los ácidos biliares se aporten en una concentración elevada de manera controlada al duodeno para la solubilización de los lípidos de la dieta. Está ubicada en una fosa en la cara inferior del hígado, tiene forma de pera de 3 centímetros de ancho y 7 centímetros de longitud en el adulto con una capacidad de 30 a 50 mililitros. La superficie de absorción de la vesícula biliar está incrementada por la presencia de numerosos pliegues. Se divide en fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. La superficie inferior del infundíbulo posee una protuberancia denominada bolsa de Hartmann. La vesícula se encuentra conectada al colédoco por medio de su conducto llamado cístico, que mide unos 4 centímetros de longitud. La mayoría de las veces la irrigación corresponde a la arteria cística que proviene en general de la arteria hepática derecha. La vesícula concentra la bilis vertida en ella, por absorción de bicarbonato, cloro y agua, de forma que los ácidos biliares se concentran unas 5 a 20 veces en ese órgano. El vaciamiento de la vesícula en el duodeno comienza alrededor de 5 a 10 minutos después del comienzo de una comida. Durante las fases cefálica y gástrica de la digestión, la vesícula se contrae de manera intermitente, lo que permite que la bilis atraviese en parte el esfínter de Oddi. Durante la fase intestinal se produce el mayor vaciamiento de la vesícula, generado por la colecistocinina, que alcanza la vesícula biliar por medio de la circulación y produce fuertes contracciones en ella y la relajación del esfínter de Oddi. Las sustancias que simulan la acción de la colecistocinina, como la gastrina, se denominan colecistagogos, y en este caso en particular, se debe a la similitud de los 5 aminoácidos del extremo C-terminal de la gastrina y la colecistocinina. Hígado y secreción biliar. El hígado del hombre es un órgano formado por 2 lóbulos y pesa alrededor de 1,5 kilogramos, y constituye la víscera maciza más importante del organismo. Tiene 2 vasos aferentes, la vena porta y la arteria hepática, que aportan el 75% y el 25%, respectivamente, del flujo sanguíneo, pero transportan el oxígeno en una proporción del 50% cada una. El hígado del ser humano se forma a partir de 2 primordios, el divertículo hepático y el septum transversum. El primero proviene de la proliferación de células endodérmicas en la unión cefaloventral del saco vitelino con el intestino anterior y crece hacia el septum transversum en una dirección cefaloventral. Estos cambios se producen el día 18 de la gestación, cuando el embrión mide solo 2,5 centímetros. El septum transversum es una proliferación de células mesenquimáticas con vasos capilares de las 2 venas vitelinas. Con ulterioridad esta estructura unificada se diferencia en 2 porciones, una cefálica, que dará origen al hígado, y una caudal, que generará la vesícula biliar, el colédoco y el cístico en un proceso de elongación y recanalización. La secreción de bilis comienza hacia el 4º mes de gestación. A partir de allí, el sistema biliar contendrá siempre bilis que se secretará hacia el intestino e impartirá un color verde oscuro al contenido intestinal, meconio. La organización fundamental del hígado es el lobulillo, que es un sistema de hileras de hepatocitos dispuestas alrededor de la arteriola y la vena porta terminales. Desde la arteriola y la vena porta terminales, entre las placas de hepatocitos fluye sangre sinusoidal hacia la vena hepática terminal, figura 32.9. El aparato biliar comienza en los canalículos, que conforman una red de espacios entre los hepatocitos. El extremo ciego del canalículo comienza en la región central del lobulillo hepático, en la región de la vena hepática, y su luz se extiende hacia la tríada portal. No tiene epitelio, ya que su luz se encuentra revestida por una región especializada de la membrana del hepatocito, llamada membrana canalicular que, debido a su composición enzimática y función, también se denomina membrana apical. Los canalículos se separan del espacio de Dice por uniones paracelulares entre los hepatocitos. La bilis fluye desde su extremo ciego central hacia la tríada portal, en dirección opuesta al flujo sanguíneo en los sinusoides, es decir, a contracorriente. Por último, los canalículos se conectan con los conductos o canales de Ehring que los comunican con los dúctulos, que se unen para formar conductos biliares. La disposición final arborescente da origen al nombre de árbol biliar.
Los dúctulos biliares están rodeados por un plexo capilar periductular que se origina en ramas de la arteria hepática y drena en el sinusoide en su extremo portal. Así, las sustancias producidas o absorbidas por las células ductulares biliares entran de inmediato en la sangre sinusoidal y no en la circulación sistémica. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el hepático común y este se une con un conducto que drena el material de la vesícula biliar, denominado cístico para formar el colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno en forma solitaria o unido al conducto principal pancreático en la ampolla de Vater. Ahora, luego de efectuar este repaso de la estructura, veamos cuáles son las funciones del hígado. 1. Almacenamiento. 2. Metabólicas. 3. Destoxificación, por ejemplo, la transformación de amoníaco en urea. 4. Inmunidad. 5. Secreción biliar. Almacenamiento. El hígado es el sitio principal de almacenamiento de numerosas sustancias como hierro, cobre, lípidos, grasas, hidratos de carbono y diferentes vitaminas. El hígado almacena cerca del 35% del hierro corporal total dentro de las células macrofágicas de Kupfer, bajo la forma de ferritina, marcador de los depósitos corporales de hierro, y en forma secundaria como hemosiderina, que son agregados de ferritina. En condiciones fisiológicas predomina la ferritina. El 60 a 90% del cobre ingerido se deposita en el hígado al cabo de unas 4 a 6 horas. Se encuentra unido a diferentes proteínas citosólicas, como hepatocupreína. Su transporte plasmático depende de la ceruloplasmina, cuyo déficit o alteración provoca una enfermedad con depósito de cobre en diferentes tejidos, incluidos el hígado y el sistema nervioso central, llamada enfermedad de Wilson, que es una de las causas que el médico clínico debe considerar ante el hallazgo de cirrosis hepática en adolescentes y adultos jóvenes. Metabolismo de los hidratos de carbono. La glucosa es un componente central de las vías metabólicas debido a su capacidad para convertirse en aminoácidos, ácidos grasos o glucógeno. La glucosa entra en el hígado por un transportador independiente de las condiciones metabólicas, que es diferente de otros transportadores de la glucosa, que son regulados por insulina. El transportador hepático facilita la difusión de la glucosa hidrofílica a través de la membrana sinusoidal. La homeostasia de la glucosa se mantiene dentro del hepatocito por diferentes vías metabólicas interdependientes. La conversión rápida de glucosa a glucosa 6-fosfato reduce con rapidez la concentración de glucosa dentro del hepatocito, lo que promueve su mayor captación en esa célula. La glucosa 6-fosfato deriva de 3 vías metabólicas. 1. Síntesis de glucógeno, que puede movilizarse con rapidez en el ayuno. 2. Glucólisis anaerobia, por medio de la vía de Embden-Meyerhof, en la que el piruvato generado o el lactato son sustratos del ciclo tricarboxílico de Krebs en la mitocondria. 3. El shunt pentosa fosfato que se genera al reducir equivalentes necesarios para la glucólisis anaerobia y para la síntesis de ácidos grasos. El glucógeno hepático es la forma principal de almacenamiento de la glucosa, y se utiliza para los diferentes órganos dependientes de ella, como eritrocitos, retina, médula renal y cerebro. Por medio de la gluconeogénesis el hígado es capaz de producir hasta 240 miligramos de glucosa por día, que es alrededor de 2 veces la necesidad metabólica de la retina, los eritrocitos y el cerebro. El hígado puede entonces abastecer de glucosa por 2 días al resto del organismo a partir del glucógeno almacenado, antes de que la gluconeogénesis se produzca usando la glucosa en sí o su precursor, el lactato. Este último es el producto final de 3 carbonos del metabolismo anaerobio de la glucosa. La alanina es otro de los precursores de la glucosa y se genera por el catabolismo de las proteínas musculares. Metabolismo de los lípidos. Los ácidos grasos cumplen un papel energético importante para el hígado y otros órganos. La oxidación de los ácidos grasos a dióxido de carbono y agua genera la más alta producción de ATP y es el almacén de energía más eficiente en el largo plazo. La producción y el metabolismo de ácidos grasos se encuentran regulados por varios factores, entre ellos el ayuno. Durante su transcurso aumenta la concentración plasmática de ácidos grasos libres y se intensifica su transporte al hígado. La oxidación de los ácidos grasos acetilcoenzima estimula la gluconeogénesis y disminuye la síntesis hepática de ácidos grasos.
Después de una ingestión se reduce la cantidad de ácidos grasos transportados al hígado, por reducción de la oferta, ya que la lipólisis en tejido adiposo en este momento es mínima, lo cual reactiva la hipogénesis hepática. Los triglicéridos se forman en el hígado por esterificación de ácidos grasos libres provenientes de tejidos periféricos o a partir de ácidos grasos que sintetiza el hepatocito. Estos triglicéridos pasan al plasma junto con colesterol y fosfolípidos bajo la forma de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. La síntesis hepática de otra sustancia lipídica, el colesterol, está regulada por el aporte calórico de la dieta, la absorción intestinal de colesterol, las catecolaminas y los estrógenos, entre otros factores. Metabolismo de las proteínas. El hígado es el órgano principal en la síntesis proteica, en la que se destaca la síntesis de albúmina y factores de la coagulación. La albúmina plasmática es la proteína más importante y predominante de la sangre. Se utiliza de rutina para evaluar la función de la síntesis hepática. Tiene una vida media plasmática de 21 días, por lo que su valor para la medición del deterioro de la función del hígado no es alto sino hasta pasadas 3 semanas a partir de que se desencadena la falla hepática. Los valores absolutos de albúmina no solo reflejan la síntesis hepática, sino también el volumen de distribución, la disponibilidad de los aminoácidos precursores y las pérdidas dentro del peritoneo, por la orina, en cavidad pleural, o a través de la piel y del tubo digestivo. La síntesis hepática de albúmina está regulada por la presión oncótica del plasma. En experiencias efectuadas con hepatocitos aislados, el incremento de la presión oncótica de los tejidos de cultivo produce una disminución selectiva de la transcripción de los genes de la albúmina. Los pacientes que tienen niveles elevados de inmunoglobulinas también presentan niveles bajos de albúmina, quizá por un mecanismo compensador debido al incremento de presión oncótica generado por el exceso de inmunoglobulinas. En presencia de ascitis, líquido en la cavidad peritoneal, el incremento del volumen de distribución puede contribuir con niveles séricos bajos a pesar de un aumento de la síntesis de la albúmina. La albúmina funciona no solo como una proteína que posibilita mantener la presión oncótica opuesta a la hidrostática, y así sostener el equilibrio hídrico intravascular, sino también como un transportador no específico de numerosas sustancias endógenas y exógenas como ácidos grasos, ácidos biliares, hormonas, ciertos fármacos, etc. Formación de bilis. El producto de la secreción hepática se denomina bilis, formada por un 80% de agua y un 20% de sustancias disueltas. Proteínas, electrolitos, ácidos biliares, colesterol, lecitina y pigmentos biliares. La bilis canalicular presenta solutos primarios, que inducen la formación de bilis, y secundarios, que ingresan en la luz canalicular en respuesta al efecto osmótico de los solutos primarios. La secreción primaria es una solución isotónica y contiene iones sodio, potasio y cloro en concentraciones similares a las del plasma. Esta secreción primaria es estimulada por la colecistocinina. Cuando actúa la secretina, esta estimula la secreción de los conductos biliares, lo que promueve una secreción acuosa y con mayor contenido de bicarbonato. Los solutos secundarios principales son electrolitos, monosacáridos, aminoácidos y ácidos orgánicos. En otras palabras, hay una secreción biliar dependiente del gradiente osmótico generado por las sales biliares en la región periportal del lobulillo, de poco volumen, ya que las sales biliares son poco activas en términos osmóticos, en comparación con la secreción independiente de las sales biliares, generada a partir del gradiente osmótico que producen otros iones en el nivel de los conductos biliares, con intervención de la bomba de sodio-potasio ATPasa y sin intercambio activo de bicarbonato por iones cloruro. La alteración del flujo normal de bilis se denomina colestasis, caracterizada por un pasaje de componentes biliares hacia la sangre, entre los que se destacan ácidos biliares y bilirrubina. Un marcador práctico de colestasis es una enzima de membrana, la fosfatasa alcalina, presente en varios tejidos, pero con predominio plasmático de su fracción hepática, cuyo valor suele elevarse en etapa temprana en diversas patologías biliares. Entre las comidas la bilis se deriva a la vesícula biliar. El epitelio de la vesícula extrae las sales y el agua de la bilis almacenada, con lo que la concentración de ácidos biliares se multiplica entre 5 y 20 veces. Una vez que el individuo comió, la vesícula se contrae y vacía el contenido de la bilis en el duodeno.
El estímulo más potente para la contracción de la vesícula biliar es la colecistocinina. Cada día se vierten al duodeno entre 250 y 1500 mililitros de bilis. Los ácidos biliares emulsionan los lípidos, y la superficie de acción de las diferentes enzimas lipolíticas aumenta. Los ácidos biliares forman así micelas con los productos de degradación lipídica de la digestión, lo que incrementa el transporte hacia la superficie del ribete en cepillo y favorece la absorción de los lípidos por las células epiteliales. Los ácidos biliares se absorben en forma activa en el ileón y una pequeña fracción se excreta. Los ácidos biliares son captados por el hígado para volver a excretarlos durante la digestión. Así el pool de ácidos biliares recircula 2 veces en una digestión normal. Esta recirculación biliar se denomina circulación enterohepática, proceso con gasto energético para ingresar en los enterocitos ileales y transferirlos a sangre portal, y para ser captados por el polo sinusoidal del hepatocito y segregados en los canalículos. Ácidos biliares. La cantidad total de ácidos biliares del organismo se calcula entre 2 y 5 gramos. Alrededor de 0,5 gramos diarios se pierden en las heces, cantidad que es reemplazada por síntesis hepática nueva. Los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el queno desoxicólico, producidos en una relación 2:1. El ácido biliar secundario más importante es el desoxicólico, que origina del ácido cólico. Hay otro ácido biliar secundario llamado litocólico que se origina del ácido queno desoxicólico. Estos ácidos biliares se conjugan en el hígado con glicina y taurina, para formar sales biliares. Glucocolato, glucoqueno desoxicolato, taurocolato, tauroqueno desoxicolato, glucodesoxicolato y taurodesoxicolato. En el adulto predominan los glucoconjugados sobre los tauroconjugados con una relación 3:1. Fosfolípidos y colesterol. La mayor parte de los fosfolípidos de la bilis está constituida por la lecitina, que contribuye con la solubilidad del colesterol. Tanto la secreción biliar de fosfolípidos como de colesterol dependen de la secreción de ácidos biliares. Las concentraciones de estos lípidos en la bilis exceden la solubilidad en el agua y tienden a formar micelas. El desequilibrio en las proporciones de sales biliares, lecitina y colesterol, con una sobresaturación de este último, es el primer paso en la formación de cálculos biliares. Esto explica la mayor frecuencia de litiasis biliar en obesos y pacientes que reciben ciertos hipolipemiantes. En ambos casos aumenta la concentración biliar de colesterol, o en quienes el pool, volumen total, de ácidos biliares está disminuido, como ocurre en enfermedades del ileón, por ejemplo, enfermedad de Crohn, en grandes resecciones intestinales y en los que reciben quelantes de sales biliares, como la colestiramina, que se unen a ellas e impiden su absorción, figura 32:10. Por consiguiente, ¿cómo puede restablecerse el equilibrio micelar? Es de esperar que el aumento en la cantidad de ácidos biliares lo logre, y es por eso que puede utilizarse un ácido biliar sintético, el urso desoxicólico en ciertos pacientes con barro biliar o microlitiasis vesicular, para su disolución. Pigmentos biliares. El color amarillo de la bilis se debe en mayor medida a un pigmento llamado bilirrubina, BB. Al destruirse los glóbulos rojos se liberan hierro, globina y hemo. Este último, por transformaciones produce la protoporfirina 9, de la que deriva la biliverdina y, por último, por un mecanismo de reducción, la bilirrubina. El 80-85% de la bilirrubina tiene este origen. Un 15 a 20% se origina de eritrocitos intramedulares que no alcanzan aún la circulación general y que se destruyen de manera prematura. Esta última se llama bilirrubina rápida o de shunt. Hay una llamada ultrarrápida formada en 24 horas por biotransformación de sustancias hemínicas no eritrocíticas como los citocromos contenidos en el retículo sarcoplasmático liso. La bilirrubina formada se transporta casi por completo por la albúmina. Una pequeña cantidad se fijaría a las globulinas alfa y beta, y una cantidad menor circula libre. La bilirrubina que alcanza el hepatocito es captada por un mecanismo no del todo conocido. Dentro del hepatocito la reciben las proteínas Y y Z, con las que se moviliza hasta alcanzar el retículo sarcoplasmático liso. Allí se conjuga con ácido glucurónico, derivado del metabolismo hidrocarbonado, en proporción una bilirrubina más 2 moléculas de ácido glucurónico, lo que da igual diglucurónido de bilirrubina. Una menor cantidad se conjuga como sulfato de bilirrubina.
Una vez conjugada se convierte en hidrosoluble, llega al polo biliar, donde se produce su excreción por un mecanismo activo contragradiente. La bilis recorre los canales biliares y llega al intestino, donde la bilirrubina directa o conjugada es desconjugada por una beta-glucuronidasa. La bilirrubina desconjugada se reabsorbe en parte. Luego le sigue una nueva captación hepática y un ciclo enterohepático completo. Otra parte se transforma en el intestino en urobilinógeno, que se reabsorbe y es recaptado por el hepatocito en forma parcial. Así se produce el ciclo enterohepático del urobilinógeno. La porción que no fue captada por el hepatocito se elimina por el riñón. Otra pequeña porción que no se absorbe se elimina junto a la materia fecal, urobilinógeno fecal o estercobilinógeno figura 32.11. La bilirrubina indirecta o no conjugada es liposoluble, por lo tanto, no se elimina por el riñón. En cambio, cuando refluye a la sangre una cantidad de bilirrubina directa o conjugada filtra y se reabsorbe en parte por los túbulos y se elimina en cierta cantidad por la orina. En condiciones normales se producen 300 miligramos de bilirrubina por día, de los cuales se eliminan en forma de urobilinógeno entre 150 y 200 miligramos diarios. La eliminación urinaria de urobilinógeno es de solo unos pocos miligramos. Urobilina y estercobilina son iguales desde el punto de vista químico. La diferencia en el nombre se debe a la vía por la que se excretan. Hígado y coagulación. El hígado sintetiza diferentes factores de la coagulación, incluidos los factores 2, protrombina, 7, 9 y 10, que forma parte de la vía final común de la coagulación, así como las proteínas C y S que actúan en conjunto para inactivar las formas activas del factor 8 y del complejo del factor 5. La síntesis y la actividad normal de los factores 2, 7, 9 y 10 dependen de la presencia de vitamina K, vitamina liposoluble abundante en plantas y aceites vegetales, pero también sintetizada por la flora bacteriana intestinal normal. Su capacidad de almacenamiento en el hígado es limitada, por lo que sus depósitos pueden agotarse con rapidez. Todas estas proteínas tienen en común la gamma carboxilación de residuos de ácido glutámico aminoterminal, lo que les da capacidad para unir cationes divalentes, como calcio, y en forma subsecuente fosfolípidos de membrana, proceso requerido para su activación final. Estas proteínas se secretan como proenzimas en la circulación general y son activadas para formar serinoproteasas que intervienen en la cascada de la coagulación. Regeneración hepática. El hígado posee una capacidad de regeneración única y extraordinaria, puesta en evidencia durante la lesión aguda por toxinas o durante la hepatitis de origen viral, o luego del trasplante hepático, en el que el tamaño del hígado se expande o disminuye con el tiempo según las propiedades y necesidades del paciente. Durante la regeneración aguda en los pacientes hepatectomizados de manera parcial, cerca del 35 a 50% de los hepatocitos remanentes comienza la división celular. Se produce una activación bien detallada y secuencial de genes que llevan a la síntesis de diferentes proteínas, incluidos receptores de membrana, factores de transcripción y enzimas metabólicas. La regeneración también requiere la restauración de la matriz extracelular necesaria para la orientación de los hepatocitos. Los factores identificados más importantes para la regeneración del hígado son el decrecimiento epidérmico y el decrecimiento hepatocitario. El mRNA se genera desde las primeras 8 a 12 horas posteriores a la hepatectomía. Páncreas. El páncreas del ser humano es un órgano que pesa entre 70 y 100 gramos, y secreta a diario alrededor de 1 a 1,5 litros de jugo pancreático. Tiene una longitud promedio de 12 a 15 centímetros. Desde el punto de vista anatómico se divide en cabeza, cuello y cola pancreática, ubicados en forma oblicua en el abdomen posterior. Se encuentra irrigado por ramos de la arteria celíaca y de la mesentérica superior. Se trata de una glándula mixta, exocrina, 80%, y endocrina, 20%. La porción endocrina presenta islotes de Langerhans, de forma esférica, constituidos por numerosas células, entre ellas las responsables de la secreción de insulina y glucagón. La porción exocrina está compuesta por numerosos acinos que desembocan en conductos que drenan por último en el conducto principal del páncreas o conducto de Wilson, y en algunos casos, 70%, en el conducto accesorio de Santorini. Las células acinares cambian en su morfología en respuesta a la comida.
El páncreas se encuentra estratégicamente localizado cercano a diferentes estructuras abdominales, como intestino delgado, hígado y vesícula biliar, y estómago, figura 32.12. El conducto de Wirsung comienza cerca de la cola y está formado por las anastomosis de los diferentes conductos que drenan los lóbulos de la glándula. Termina en la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno, asociado con el colédoco. Los componentes inorgánicos principales de la secreción exocrina del páncreas son agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. La secreción acuosa y electrolítica pancreática tiene como finalidad liberar las diferentes enzimas digestivas hacia la luz intestinal y ayudar a neutralizar la acidez gástrica vaciada en el duodeno. El jugo pancreático secretado durante la estimulación con secretina es claro, alcalino e isotónico con respecto al plasma. Su flujo es de 0,2 a 0,3 mililitros por minuto en el reposo digestivo de 4 mililitros por minuto durante la estimulación. El volumen total de secreción puede alcanzar los 2,5 litros en 24 horas. Si bien la osmolalidad del jugo pancreático parece ser independiente de su flujo de secreción, ante una estimulación por la secretina las concentraciones de cloro y bicarbonato cambian, ya que la secretina estimula sobre todo la secreción ductular rica en estos iones, figura 32.13. La secretina estimula la secreción de los conductos pancreáticos por medio de la activación de la adenilato ciclasa y la formación de AMP cíclico. El AMP cíclico aumenta la secreción del bicarbonato por activación del canal de cloro de la membrana luminal. El incremento del cloro en el nivel luminal está acoplado con el antiporterion cloro/bicarbonato, lo que provoca un cambio de cloro por bicarbonato en la luz. Sobre la superficie vasolateral de las células de los conductos hay un ion sodio/hidrogenión antiporte, una ATPasa sodio-potasio, una ATPasa hidrogenión y un canal de ion potasio. El AMP cíclico regula tanto los canales del potasio vasolaterales como el canal apical del cloro. Durante la estimulación, el canal apical de cloro y el vasolateral del potasio conducen a la secreción, y el antiporte apical cloro-bicarbonato ayuda en la formación de bicarbonato sérico y el mantenimiento del pH intracelular. Además, el páncreas tiene la capacidad de secretar varias proteínas con actividad enzimática digestiva. Muchas de estas enzimas podrían degradar al páncreas en sí si no se liberaran en los conductos pancreáticos en forma de precursores inactivos y liberados en la luz duodenal. Como ejemplo de esto podemos citar al tripsinógeno, que una vez activado como tripsina cataliza la activación de otras enzimas digestivas. La célula sinar libera también un inhibidor de la tripsina, un péptido de 56 aminoácidos que forma un complejo relativamente estable con la enzima por unión con su sitio catalítico, cuadro 32.1. La regulación de la secreción pancreática puede dividirse en tres fases. Fase cefálica, producida por la estimulación sensorial del alimento, olor, visión, que lleva a una liberación de gastrina por las células G, hormona que estimula la liberación de pequeñas cargas de jugo pancreático. Fase gástrica, donde tanto la gastrina, como la distensión alimentaria del fundus gástrico y algunos componentes de la alimentación en contacto con la mucosa gástrica liberan mayor cantidad de jugo pancreático. Fase intestinal, donde participan dos hormonas importantes, la secretina y la colecistocinina o CCK. Mientras que la secretina es el regulador principal de la secreción iónica y acuosa de los conductos pancreáticos en respuesta a la carga ácida gástrica cuando llega el quimo al duodeno, la colecistocinina es responsable de la secreción enzimática acinar ante los productos lipídicos y proteicos degradados en la luz intestinal. Secreción intestinal. La tasa diaria de secreción del intestino delgado se estima en alrededor de 1 litro en condiciones normales, aunque puede llegar a volúmenes marcadamente superiores en diversas patologías, como en el caso de la infección por el vibrión colérico. Se mencionan 3 mecanismos secretorios en el intestino delgado. 1. Secreción por gradiente osmótico. Dado que los complejos de unión entre las células epiteliales intestinales son más permeables si se los compara con el epitelio gástrico o colónico, el agua tiende a difundirse con facilidad desde el plasma hacia la luz intestinal si en ella se presenta una solución hipertónica. Este mecanismo secretor explica el aumento del volumen acuoso intestinal al administrar algunos laxantes salinos y en los individuos que presentan intolerancia a la lactosa.
2. Secreción por aumento de presión hidrostática en plasma y tejidos. Aún se desconoce si este mecanismo de secreción intestinal es destacable en el hombre. 3. Secreción activa. Se basa en la presencia de un cotransportador neutro de cloruro de sodio en la membrana basal lateral de la célula intestinal, que permite la entrada de cloro contra un gradiente electroquímico, arrastrando al sodio. El sodio sale de nuevo por acción de una sodio-potasio ATPasa ubicada en la pared basal lateral, en intercambio por potasio, mientras que el cloro se secreta a través de un canal específico situado en la membrana apical siguiendo un gradiente electroquímico. El AMP cíclico, el GMP cíclico y el calcio son mediadores intracelulares de la secreción y la estimulan. Algunas sustancias, como la toxina colérica y las prostaglandinas, aumentan la secreción intestinal por activación de esos mediadores. Falla hepática fulminante. Nuestro conocimiento está constituido por el pensamiento y la experiencia acumulados de innumerables mentes. Emerson. Los objetivos de este apartado son: definir el cuadro y conocer sus etiologías principales. Comprender la fisiopatología. Identificar la clínica y su evolución. Reconocer sus complicaciones. Planificar estrategias terapéuticas. Caso clínico. Darío, hijo de Matilde Sastre, es un niño de 4 años antesano, que comenzó hace 20 días con náuseas, vómitos y diarrea. En la evolución se agregaron ictericia, acolía y coluria. Consultó con su pediatra, quien, con diagnóstico de hepatitis, indicó tratamiento sintomático, reposo y dieta. El niño se mantuvo estacionario con vómitos y decaimiento ocasionales. Hace 24 horas se agregaron somnolencia, se intensificaron los vómitos y comenzó con sangrado por nariz y boca. Concurrió al hospital, donde luego del examen físico le encontraron sensorio deprimido, respuesta confusa y desorientada, sangrado gastrointestinal, petequias, ictericia generalizada, hipotensión arterial, ventilación espontánea aunque superficial. Le extrajeron sangre para diversos análisis y le realizaron una prueba rápida para glucemia, dextrostics, cuyo resultado fue menor de 20, hipoglucemia severa. Los médicos hablaron con la madre y le comunicaron que el niño será internado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y que está grave. Preguntas. ¿Por qué cree usted que el niño necesita ser internado en una terapia intensiva? ¿Cuáles son para usted los signos que agravan el cuadro de hepatitis? ¿Cómo explica la hipoglucemia? ¿Qué le diría a la mamá, si este fuera su paciente, con respecto a la evolución del cuadro? ¿Está en peligro su vida? ¿Por qué? Una vez más, comenzaremos por el principio. Luego de leer el capítulo podemos intentar responder de nuevo las preguntas y casi le aseguramos que lo conseguirá. Definiciones. En la edad pediátrica, la falla hepática fulminante, FLIF, es un trastorno multisistémico caracterizado por un daño severo en la función hepática asociado con necrosis hepatocelular en un paciente sin enfermedad hepática crónica conocida. En ausencia de encefalopatía, que se desarrolla en menos de 8 semanas luego del comienzo de la enfermedad, la severidad del daño hepático estará reflejada por la gravedad de la coagulopatía, cuadro 32.2. Etiologías. Solo mencionaremos algunos ejemplos de cada una. Usted puede encontrar muchos otros. Solo quiero despertar su curiosidad por el tema, figura 32.14. Ante esta gama variada de etiologías, ¿qué preguntas podemos hacer para acercarnos a alguna de ellas y descartar otras? ¿Qué exámenes de laboratorio nos ayudarían? En verdad es una labor detectivesca. Interrogatorio. Piense con qué etiología relacionaría cada uno de estos ítems. Contacto con hepatitis o personas ictéricas. Historia de transfusiones. Fármacos recibidos. Anestesia reciente. Tóxicos. Antecedentes familiares. Coincidencia con la introducción de galactosa o fructosa. Antecedente de IC, insuficiencia cardíaca, o CSB, cirugía cardiovascular, recientes o ambas. Exámenes complementarios. Piense cuál sería el resultado para cada etiología. Serología para hepatitis. A, B, C, D, E, BB, virus de Epstein-Barr, CMV, citomegalovirus, ADV, adenovirus, HSV, herpesvirus. Cultivos de sangre, orina, materia fecal. Determinación de acetaminofeno, fenobarbital, etc.
Determinación de autoanticuerpos. LKM, asma, FAN, etc. Estudio del metabolismo del cobre. Determinación de alfa-1 antitripsina. Ecografía, tomografía computarizada, biopsia. Fisiopatología. Síntesis, transporte, metabolismo y excreción de solutos endógenos y exógenos son las funciones regulatorias principales del hígado. Este es un hepatocito y las siguientes son funciones que debe cumplir, figura 32.15. Estos esquemas muestran más en detalle el metabolismo de los carbohidratos y lípidos en el hígado. Quizá los recuerden de química, pero nunca está de más repasarlos, figuras 32.16 y 32.17. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando falla y no puede hacer frente a todas las demandas? ¿Cómo lo demuestra clínicamente el paciente? ¿Hay algún dato de laboratorio que nos pueda señalar qué y cuánto falla? Clínica y laboratorio, típicos. Antecedentes. Niño antes sano. Comienzo. Náuseas, vómitos, diarrea, mialgias. Consulta por ictericia. Se diagnosticó hepatitis, se solicitaron exámenes de laboratorio y serología sí, se indicó reposo, dieta y tratamiento sintomático. Evolución. En los días y semanas siguientes el niño no mejoró o incluso empeoró, al presentar letargia o sangrado. Ante nuevas consultas en esta etapa o ya con encefalopatía se interna al niño. Se presenta muy ictérico, desde somnoliento, confuso e irritable, hasta solamente responder al dolor o sin respuesta neurológica. El hígado puede estar agrandado, normal o pequeño, puede haber sangrado en sitios de punción, nariz o tracto gastrointestinal. Laboratorio. Hay pruebas que demuestran lesión celular. Aumento de transaminasas, transaminasa glutámico oxaloacética TGO, también llamada aspartato aminotransferasa AST, y transaminasa glutámico pirúvica TGP, también llamada alanino aminotransferasa ALT, y láctico deshidrogenasa, LDH. Otras para detectar colestasis. Aumento de gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina y bilirrubina total y directa, y pruebas para evaluar síntesis. Disminución de albúmina, factores de coagulación, glucemia, colesterol, fibrinógeno, aumento de amonio, NH4 figura 32.18. Complicaciones. Encefalopatía. Hay falla en la producción de cantidades apropiadas de sustancias neuroreguladoras y en la eliminación de toxinas, como amonio, falsos neurotransmisores, ácidos grasos, serotonina, glutamato, aspartato y sustancias que interactúan con el receptor GABA. Esto produce disfunción cerebral reversible luego de la resolución del trastorno hepático. Hay distintos grados que van desde cambios de conducta, irritabilidad, alteraciones del patrón del sueño, grado 1, letargia, ataxia, disartría, apraxia, asterixis, grado 2, somnolencia profunda, desorientación y confusión, grado 3, hasta flacidez y descerebración, grado 4. Todos estos estudios van acompañados de cambios en el electroencefalograma. Entre las medidas terapéuticas a tomar se encuentran las siguientes. 1. Dieta con restricción proteica, para disminuir la producción de amonio. 2. Antibióticos entéricos y catárticos como lactulosa, para disminuir la absorción de amonio. 3. Evitar el sangrado gastrointestinal, para no aumentar la producción de amonio. 4. Asistencia respiratoria mecánica con encefalopatía 2. 3. 5. Evitar el uso de sedantes. Edema cerebral. Es una entidad separada del anterior que se ve en pacientes en coma prolongado, por 2 a 3 días, y que se produce por un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por la acumulación de toxinas circulantes. Esta alteración en la integridad vascular permite un aumento en la entrada de agua y solutos al cerebro, que hace que fallen los mecanismos homeostáticos responsables de mantener el volumen intracelular. Clínicamente se manifiesta con alteración en la respuesta pupilar, postura de descerebración, pérdida de reflejos troncales, presión intracraneana elevada. El mejor tratamiento es su prevención. El monitoreo de la presión intracraneana, véase capítulo 43, para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, el uso de manitol, la
Hiperventilación moderada y los barbitúricos pueden ser de utilidad una vez establecido el cuadro, aunque la muerte cerebral asociada con edema cerebral es una de las causas más frecuentes de muerte en el fallo hepático fulminante. Coagulopatía. Hay alteraciones profundas en la hemostasia provocadas por falla en la síntesis de factores de coagulación y sus inhibidores, antitrombina, proteína C, aumento en la fibrinólisis y disfibrinogenemia, alteración en el número y la función de las plaquetas, agregación disminuida y adhesión aumentada, y coagulación intravascular diseminada, C y D. Entre los factores sintetizados en el hígado se incluyen 1, fibrinógeno, 2, protrombina, 5, 7, 9 y 10. Esto genera la prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina, véase capítulo 24. La recuperación del primero es un factor de buen pronóstico. El factor 7 es el que disminuye más temprano y en mayor grado. La reducción del número de plaquetas contribuye con la tendencia al sangrado en estos pacientes. Los sitios de sangrado más frecuentes son los sitios de venopunturas, el tracto gastrointestinal y el sangrado intracraneano. La CID es consecuencia de la activación patológica de la coagulación con formación excesiva de trombina y fibrina, que precipitan en la microcirculación y el consumo de plaquetas y factores de la coagulación. Asimismo, el sistema fibrinolítico se activa y lleva a la degradación de fibrinógeno y fibrina, véase capítulo 24. Entre las medidas a tomar se encuentran 1. Evitar corregir la coagulación si el paciente no sangra. 2. Administrar vitamina K y 3. Transfundir con plaquetas si su número es inferior a 50.000 por milímetro cúbico, véase capítulo 22. Inestabilidad hemodinámica. La caída de la resistencia vascular sistémica, provocada, entre otros factores, por la liberación de sustancias desde un hígado necrótico sumada a la deshidratación provocada por los vómitos llevan a la hipovolemia. A esto sigue hipotensión refractaria a la administración de volumen y, a menudo, a fármacos vasopresores, lo que provoca deterioro en la perfusión tisular. También hay trastornos en la microcirculación con obstrucción de capilares, quizás iniciada por la activación del endotelio vascular por citocinas y radicales libres, y shunt de sangre fuera de los tejidos del aparato respiratorio, lo que reduce la entrega de oxígeno. La activación de plaquetas y leucocitos provoca lesión endotelial y formación de microtrombos dentro de los pequeños vasos. Como consecuencia de esto la sangre se redirige fuera del lecho capilar para pasar a través de canales arteriovenosos no nutricios o shunts, véase figura 3.1. Así se desarrolla hipoxia tisular y las células pasan a tener metabolismo anaerobio con acumulación de ácido láctico, esto da lugar a acidosis metabólica. Maximizar la entrega y la tasa de extracción de oxígeno es la clave en el manejo de la falla hepática fulminante. Se debe 1. Restaurar el volumen intravascular. 2. Mantener la euvolemia. 3. Administrar vasopresores para aumentar la resistencia vascular sistémica y 4. Otras alternativas, como N-acetilcisteína, para optimizar la entrega de oxígeno y plasmaféresis para remover sustancias tóxicas. Falla respiratoria. La hiperventilación acompaña los estadios 2 y 3 de la encefalopatía hepática y provoca alcalosis respiratoria. Los pacientes en estadio 4 desarrollan hipoventilación, hipoxia e hipercapnia, con acidosis mixta. La producción de shunts intrapulmonares generan un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, y una oxigenación escasa a pesar de una ventilación mecánica adecuada. Asimismo, como consecuencia de la vasodilatación y la pérdida de integridad vascular se desarrolla edema pulmonar. Otro factor que puede complicar aún más la situación son las infecciones pulmonares. La intubación y asistencia ventilatoria mecánica deben establecerse ante signos de claudicación respiratoria inminentes o encefalopatía grado 3, con hiperventilación moderada para el control del edema cerebral. Alteraciones del medio interno. Una de las alteraciones características de la falla hepática fulminante es la hipoglucemia provocada por falla en la síntesis y la liberación de la glucosa, hiperinsulinemia, debido a la falla en la degradación hepática, aumento de la utilización de la glucosa, debido al metabolismo anaerobio, y en forma secundaria infección. Debe vigilarse de cerca la glucemia y mantenerla en valores normales. Hay alteraciones en la homeostasis del sodio y se puede observar hiponatremia o hipernatremia.
La hiponatremia es más frecuente y puede presentarse, entre otros factores, por la disminución de excreción de agua por los riñones relacionada con la hormona antidiurética, e hiperaldosteronismo secundario. La hipernatremia es menos habitual y a menudo iatrogénica, relacionada con la administración de líquidos intravenosos o lactulosa. A menudo hay hipopotasemia en relación con hiperaldosteronismo secundario, disminución de la ingestión, vómitos y uso de diuréticos. Un amplio espectro de alteraciones del equilibrio ácido-base se asocian con falla hepática fulminante. En estadios tempranos de encefalopatía encontramos hiperventilación con la consiguiente alcalosis respiratoria. Por la acumulación de ácidos orgánicos, incluidos lactato y ácidos grasos libres, se produce acidosis metabólica, empeorada luego por la alteración en la perfusión tisular y metabolismo anaerobio. Por último, en grados profundos de coma, se produce falla respiratoria con acidosis respiratoria si el paciente no recibe ventilación mecánica. Síndrome hepatorrenal. La insuficiencia renal complica el curso de muchos niños con falla hepática fulminante. El comienzo se caracteriza por oliguria y ascenso rápido de la creatinina plasmática, y sigue con retención de sodio, sodio urinario disminuido, con sedimento urinario normal. Se trata de una insuficiencia renal funcional, ya que la histología renal es normal, pero puede progresar a necrosis tubular aguda. Para disminuir el flujo sanguíneo renal se combinan mecanismos complejos, entre los que se encuentran la baja resistencia vascular sistémica y la hipotensión arterial, que pone en juego el mecanismo de autorregulación vascular. La elevación de renina, aldosterona, noradrenalina y vasopresina para mantener la homeostasia provocan vasoconstricción que a su vez, se exacerba por otros vasoconstrictores como eicosanoides y endotelinas. Los objetivos del tratamiento serán: 1. Mantener la euvolemia. 2. Administrar vasopresores en dosis bajas. 3. Uso de diuréticos más coloides y 4. Eventualmente terapias de reemplazo renal temporario. Sepsis. Casi la mitad de los niños con falla hepática fulminante verá su curso complicado por infecciones. Bacteriemia y sepsis son las más frecuentes. Los microorganismos predominantes son los gram-positivos, presumiblemente de la piel. Los cuidados intensivos colaboran con la entrada de microorganismos desde la piel por medio de la invasión de gran cantidad de cuerpos extraños. En ocasiones bacterias gram-negativas o los hongos producen infecciones. Las infecciones del tracto urinario y las pulmonares también son comunes. En estos pacientes la inmunidad tanto celular como humoral se halla comprometida. Con frecuencia se observa neutropenia, a veces asociada con anemia aplásica, y la función de los neutrófilos también está alterada. Para el manejo son fundamentales: 1. La vigilancia infectológica diaria y 2. El manejo agresivo de infecciones clínicas o documentadas mediante análisis bacteriológicos. Estrategias terapéuticas, figura 32-19. Resumen de tratamiento. 1. Mantener la euvolemia. 2. Restaurar el volumen intravascular. 3. Mantener un volumen urinario adecuado. 4. Evitar la hipoglucemia. 5. Restringir el aporte proteico. 6. Prevenir la hemorragia gastrointestinal. 7. Evitar corregir la coagulación. 8. Prevenir las infecciones. 9. Administrar antibióticos no absorbibles y lactulose. 10. Evitar los sedantes. Pronóstico. Factores de mal pronóstico: muy baja probabilidad de recuperación espontánea. 1. Hepatitis no A, no B, no C. 2. Encefalopatía grado 4. 3. Tiempo de protrombina mayor de 90 segundos, luego de una dosis de vitamina K. 4. Bilirrubina mayor de 17 mg por decilitro. 5. Acidosis metabólica. Evolución y alternativas terapéuticas, figura 32-20, y ahora con todo este bagaje de conocimientos, volvamos a nuestro caso clínico. ¿Lo recuerda? Se trata de un niño de 4 años antesano, que comenzó hace 20 días con náuseas, vómitos y diarrea. En la evolución se agregaron ictericia, acolía y coiuria. Consultó con su pediatra, quien, con diagnóstico de hepatitis, indicó tratamiento sintomático, reposo y dieta. El niño se mantuvo estacionario con vómitos y decaimiento ocasionales. Hace 24 horas se agregaron somnolencia, se intensificaron los vómitos y comenzó con sangrado por nariz y boca.
Concurrió al hospital donde al examen físico le encuentran sensorio deprimido, respuesta confusa y desorientada, sangrado gastrointestinal, petequias, ictericia generalizada, hipotensión arterial, ventilación espontánea aunque superficial. Le extrajeron sangre para diversos análisis y le realizaron una prueba rápida para glucemia, en tiras reactivas, cuyo resultado fue menor de 20. Hipoglucemia severa. Los médicos hablaron con la madre y le comunicaron que el niño será internado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y que está grave. Preguntas. 1. ¿Por qué cree usted que el niño necesita ser internado en una terapia intensiva? 2. ¿Cuáles son para usted los signos que agravaron el cuadro de hepatitis? 3. ¿Cómo explica la hipoglucemia? 4. ¿Qué le diría a la mamá si este fuera su paciente, con respecto a la evolución del cuadro? ¿Está en peligro su vida? ¿Por qué? Respuestas. 1. Creemos que la respuesta se desarrolló a lo largo del capítulo. La encefalopatía, la coagulopatía, el riesgo de fallas respiratoria, hemodinámica y renal inminentes, y la necesidad de monitoreo intensivo. 2. La gravedad en este momento está dada por la encefalopatía, el sangrado y la inestabilidad hemodinámica. 3. Para responder a esta pregunta le sugerimos releer las funciones del hepatocito y lo que ocurre cuando éste no puede cumplirlas. 4. A la mamá habría que explicarle en qué consiste la enfermedad, las probables etiologías, las complicaciones que puede presentar, los factores pronósticos y las posibilidades terapéuticas, de acuerdo con la clínica y el resultado de los exámenes complementarios. Su vida correrá peligro en la medida en que el cuadro se profundice y agrave. En la figura 32-21 se resumen los conceptos fundamentales de la falla hepática fulminante. Mientras nuestro querido Juan D. Sastre se encuentra en recuperación de su shock hipovolémico en la sala de cuidados intensivos, presenta salida, débito, de sangre a través de la sonda nasogástrica. Usted deduce correctamente que puede tratarse de una úlcera por estrés. Ahora trate de contestar en forma adecuada las siguientes preguntas. A. ¿Cuáles serían a su criterio los mecanismos de lesión de la mucosa? B. ¿Qué mecanismos de defensa de la mucosa se encuentran alterados? C. Proponga estrategias para aumentar el pH gástrico.